Bueno, vamos con otros temas y no, porque en realidad tiene mucho que ver lo que viene con el tema de los jueces. Se habló de una manera amplia, profunda, de la defensa de que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. Como nos decía al principio Miguel, estuvo ahí Ricardo Mejía Verdeja, también estuvo hablando Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia, y hablaron de dos cosas. Uno, de la defensa desde el punto de vista de los riesgos que implica que se quite, digamos, esta forma de aplicar la prisión preventiva. También se habló de quiénes y cuándo y cómo aprobaron esta forma de aplicarla, o sea, la oficiosidad de la prisión preventiva, que fue en 2008, lo habíamos comentado el otro día, pero lo dieron con más detalle, y también de que no compete a la Corte. Esto fue una parte que ya habíamos adelantado antes, y la otra parte tuvo que ver con, pues ahora sí que desnudar la cobertura que en ese tiempo, cuando se aprobó la prisión preventiva como parte de una reforma judicial, cómo se abordó en los medios como no fue tema la prisión preventiva oficiosa finalmente. No fue tema, o en su caso algunos aplaudían como vasallos. Eran los tiempos de Felipe Calderón. Hay que recordar que se había robado la elección y bueno, pues también hay que recordar que pues varios medios de comunicación le ayudaron en los medios. Le ayudaron mediáticamente, le ayudaron en sus estrategias. Así que vamos a escuchar algo de lo que planteó Ricardo Mejía o el propio vocero. No sé qué tenemos, pero los dos hablaron de este asunto. Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, la importancia de la prisión preventiva. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados. Y aquí la pregunta es, ¿dónde quedan las víctimas? En un estado de vulnerabilidad. Exacto. Porque si uno va a denunciar a estos criminales y resulta que pues los detienen, pero, por ejemplo, acuerdan con un juez y salen, pues se van a ir sobre la víctima, ¿no? Sí, y mira, es importante ver a qué delitos aplica la prisión preventiva oficiosa. Tenemos aquí la lista, porque cuando se refiere justamente al riesgo que implica para las víctimas que eventualmente fueran liberados presuntos delincuentes que están siendo investigados, bueno, pues hablamos de imputados en casos de abuso, violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa, habitación. Y que, por cierto, robo a casa habitación ya había dicho la ex ministra Olga Sánchez Cordero, ahora senadora, que en ese caso pues no se justificaría, pero en otros sí, o sea, sí realmente plantean una alta peligrosidad y poner en manos de los jueces, eso es lo que explica Ricardo Mejía Verdeja, poner en manos de los jueces esa decisión, pues es riesgoso en tanto que está demostrado pues que los jueces pues no son a prueba de cañonazos, lo que dijo el presidente el otro día. Y la otra parte, ¿por qué la Suprema Corte? Sería una situación inédita el hecho de que la Suprema Corte de Justicia estuviera decidiendo sobre una cosa como esta. Vamos a ver qué dijo. Sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional. La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el Poder Constituyente Permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría invadiendo una facultad del Poder Legislativo. Y esto se hace ver no solo por la postura del gobierno, sino de
algunos juristas como Diego Valadez, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El presidente López Obrador también dijo, es que es el mundo al revés. En 2008 le aplaudían a Felipe Calderón, le apoyaban en su lucha, entre comillas, contra el narcotráfico o su guerra, que era una simulación, era realmente un pacto con grupos criminales y les iba muy bien, cobraban millones de dólares. Ahí están los testimonios de varios que conocían la operación de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, bueno, todos esos rufianes. Entonces, el presidente dice, en su momento, en 2008, los que ahora están en contra de la prisión preventiva, la apoyaron. Vamos a revisar incluso, porque exhibió los nombres, ¿no?, de algunos panistas y priistas. Así es. Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN, destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos, el exsecretario de Gobernación Diodoro Carrasco, Héctor Larios Córdoba, dirigente del PAN, entre otros. Por el lado del PRI, el exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, Beatriz Pajes, el dirigente sindical Ricardo Aldana, el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quirós. Siguiente. En la Cámara de Senadores, por el PAN, Marco Cortés, Santiago Krill Miranda, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero, exdirigente nacional, y el exgobernador Guillermo Padres, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia. En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell, el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, Jesús Murillo Caram, es procurador, y el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, hay quienes votaron en su momento, en 2008, a favor de esta iniciativa, de que se hiciera oficiosa la aplicación de la prisión preventiva. Y decías muy bien, Jorge, como el mundo al revés, porque cuando ahora se plantea la prisión preventiva, justo se da de la mano con todo un cambio en la filosofía de cómo ejercer la política criminal, es decir, sin torturar a la gente, sin montar los casos, ¿no?, que lleguen finalmente a las personas que lleguen a ser detenidas, mientras que se defendió la prisión preventiva oficiosa cuando lo que estábamos viendo es justamente una serie de montajes en donde quienes estaban adentro eran clara y siguen siendo claramente inocentes, están en proceso de ser liberados. Incluso dice el presidente, quienes van a sufrir más en este caso son las personas que no tengan posibilidad de comprar a los jueces. Y en cambio, las personas que son inocentes nos está costando trabajo sacarlas en este momento, que es una cosa que está en marcha, ¿no? Entonces, por eso lo del mundo al revés. ¿Y qué es un mundo al revés? Que también se expresa en los medios de comunicación, en donde, como decíamos hace un momento, en su tiempo, en el tiempo en el que se aprobó, esto no jugó como tema, no figuró, no fue una defensa en términos de defensa de derechos humanos, sino que pasó en blanco, o en algunos casos incluso se defendió, como decías, Jorge. Entonces, esto es parte de lo que exhibió Jesús Ramírez Cuevas con respecto a la cobertura de la prensa en aquel momento y por qué entonces ahora de lo que se trata, dice Jesús Ramírez Cuevas, es de un tema político contra el presidente. Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema ni de los medios de comunicación, ni de los juristas, ni de las ONGs. Era el principal cuestionamiento a la reforma judicial, era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial. No podemos, para entender el contexto en el que se da esta reforma, tendremos que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente, entonces presidente Felipe Calderón. Todos los medios de comunicación avalan la reforma. Y la prisión preventiva nunca existe como concepto. Todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro, y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico La Jornada. Y en ese caso, y en ese tiempo se quedó solo. El debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y a propósito de lo que sucede en el Poder Judicial,
Dice López Obrador, a ver, yo no planteé una reforma a ese poder porque tienen que ser los propios jueces, ministros, los que participan de ese poder, los que renueven y surja de iniciativa propia, pues esta idea de limpiar la casa también, porque está carcomido por corrupción. Lo ha aceptado el propio ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en este marco también señala López Obrador, me equivoqué con ciertos ministros y ministras que propuse, porque hoy en día no juntamos ni 4 votos a favor de los 11. Hay que recordar, por ejemplo, que a propósito de autoritarismos en los tiempos de Zedillo, se inventaron una reforma al sistema judicial y ahí sí aprovechó Zedillo para cambiar a toda la Corte y por primera vez se pusieron a los 11 ministros, pero básicamente los decidió Zedillo, a los 11. Y ahora que no hay una reforma, pues el presidente optó por sí hacer sus nominaciones, pero públicamente, y este es un día muy importante porque veremos qué dicen los aludidos, públicamente indica López Obrador, pues me equivoqué. ¿Con quiénes? Con Juan Luis González Alcántara, que propuso López Obrador, Yasmín Esquivel Moza, Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Aif. Bueno. Y a lo mejor no con todos, pero claramente hay un tema que no perdona el presidente, que es cuando la Suprema Corte de Justicia le da la razón a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, que blindaba a la CFE y protegía de intereses privados que hasta ese momento habían venido prevaleciendo en la industria eléctrica, y Margarita Ríos Farjat votó en contra. Así es, o sea, de esa resolución de la Corte. Se ganó la votación de panzazo, ¿eh? De panzazo. Sí. Vamos a escuchar entonces al presidente. Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito. Podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar. A mí me enseñaron que cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia. Cuando ya era presidente, me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial? Que es muy importante. Entonces llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma. Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Me equivoqué. No está, me equivoqué. Y a propósito de... O alguien traicionó. Así es, estimado Azul. Y a propósito de personajes que en esta 4T han tomado distancia, está el caso de Ricardo Monreal, coordinador del Senado allá, coordinador de Morena en el Senado. Hay que recordar que a Ricardo Monreal lo rescata López Obrador en el 2017 cuando hace tremendo berrinche, como queda abajo en las encuestas de Claudia Sheinbaum y que también del propio Martí Batres. Entonces Monreal amaga con salirse del movimiento, busca a la oposición para que lo hagan candidato a jefe de gobierno, no le dan la candidatura y al final el presidente, hoy presidente, entonces el líder social y político López Obrador le ofrece ser senador por la vía plurinominal. Entonces lo rescata. Y hoy en día Monreal pues está asumido más como representante de la oposición que como representante de un movimiento, desde mi punto de vista. No sé bueno, cómo la ves. El quilombo que hubo con la elección de la mesa directiva de la presidencia de la mesa directiva del Senado dio mucho
de qué hablar en función de eso, ¿no? O sea, 3 votaciones, queda su candidato, pero luego ya estaba habiendo todo un movimiento con la oposición, con el grupo parlamentario de la oposición, para que quedara Monreal. Y hoy una de las cosas que se plantea justamente es, esto no lo sabemos de cierto, pero sí sabemos que se dio todo eso en el Senado, y lo que está corriendo, digamos, como rumor es que se ofreció a cambio de ese apoyo el hecho de que las próximas reformas que están en puerta, ¿no? Porque particularmente la de la Guardia Nacional, pues hubiera más acuerdo con la oposición ahí en el Senado. Repito, no lo sabemos de cierto, pero lo que sí sabemos es que ahí Ricardo Monreal estuvo apuntalado por la oposición para ser presidente de la mesa directiva. Así es. 52 votos tuvo. Yo te hago la pregunta, estimado Azul, ¿por qué la oposición quiere tanto al senador Monreal? Pues por algo, ¿no? Por esos acuerdos debajo del agua. O sea, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, torpedeando ahí al gobernador morenista Cuitláhuac, sugiriendo desaparición de poderes, callando como momia, por ejemplo, del caso Tamaulipas, de Cabeza de Vaca. Entonces, claro, lo quieren como presidente del Senado, ¿no? A Monreal. Bueno. Así es. Bueno, y esto dijo el presidente con respecto a ese rumor que corre sobre lo que acabamos de mencionar, porque ya me están apurando. Vamos. No lo creo, porque puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quien es dueño de su criterio. O sea, no lo creo. ¿No cree que Monreal haya hecho ese pacto? No creo, y además, si lo hizo, no creo que le hagan caso.